Vamos a seguir nuestro curso sobre sociedad y educación con un breve clip sobre el aprendizaje y la didáctica. En realidad, lo que vamos a hacer es intentar reflexionar sobre la etimología de ambos conceptos. El término aprendizaje o aprender deriva en las diversas lenguas indoeuropeas de dos raíces distintas. Por un lado, la supuesta raíz gent, que significaría tomar, y de la que derivan los términos latinos, el verbo latino prendere, que significa exactamente tomar, prender, y el inglés to get, que tiene el mismo significado. De esta palabra prendere deriva el término castellano aprender y sus derivados como aprendiz, aprendizaje, etc. Pero también derivan otras palabras que incluyen esta noción de tomar o aprehender, captar alguna cosa, como son empresa, premio, prisión o sorpresa. La segunda de las raíces indoeuropeas de las que deriva el término aprender es la palabra leis, que suponemos que en la primitiva lengua indoeuropea significaba surco, rastro o huella. De este término leis derivan, por ejemplo, el concepto o el verbo inglés to learn, que es naturalmente aprendizaje, o el alemán lernen, que también tiene este mismo significado. Es por eso que, por ejemplo, utilizamos a veces en castellano el acrónimo LLL para designar el aprendizaje a lo largo de la vida, Long Life Learning. Y también por lo que se suele utilizar en España una placa con la letra L para los conductores que están aprendiendo. Esta placa con la letra L en otros países, por ejemplo, como en Francia, es una placa con la letra A de aprendiz, aprendiz. Bien, sobre esta raíz indoeuropea leis, también se forma el término griego lira, que tiene este mismo sentido de surco, de seguir un camino, y de donde deriva nuestro término delirio. Delirio, el delirante, es aquella persona que, por decirlo así, sale del camino previsto. Bien, este término, digamos, este sentido de surco o rastro o camino a seguir, aparecerá continuamente en la terminología educativa de la mano de palabras como curso, currículum, etc. Además de estas dos raíces indoeuropeas, gent, que significa tomar, y leis, que significaba rastro o surco, es preciso mencionar también el término o el supuesto, la supuesta raíz indoeuropea lex, que venía a significar algo así como recoger, recolectar, de donde deriva el griego logos. Logos es una palabra realmente muy importante en la cultura griega, porque viene a significar tanto razón como lengua,
lenguaje, palabra. Ustedes recordarán el comienzo del Evangelio de San Juan, cuando el evangelista escribe: en el principio era el logos, era la palabra o el verbo, como se suele traducir también en castellano. De este término lex, que deriva, ya digo, el griego logos, proceden muchas palabras vinculadas con el aprendizaje, como por ejemplo lección, inteligencia o colegio. Bien, si se añaden a estas palabras, hay que añadir algunos prefijos griegos como dia, ac u otros, que van, por así decir, completando el sentido de estos términos. Por ejemplo, el prefijo dia, que viene a significar movimiento o desplazamiento, deriva el término dialéctica, que se compone de las dos raíces dia y logos. Dialéctica era el camino que se forma por el razonamiento y que es un camino que de alguna manera nos lleva de un punto a otro. Recuerden ustedes que el concepto aparece plenamente en la filosofía de Heráclito o en la filosofía de Platón como el camino hacia el saber. También tenemos el prefijo ac, como la partícula ac, que en griego también tenía este significado de desplazamiento, y de donde deriva palabras habituales como pedagogo o pedagogía. Pedagogo era el que conducía al niño, niño paidos en griego. Entonces era el que conducía, el que llevaba al niño. Pero generalmente en su sentido originario era el esclavo que llevaba al niño, o que, por ejemplo, cuando el niño iba a determinado lugar, pues le acompañaba llevando su ropa o sus enseres, ¿no? Entonces, pedagogo tiene este sentido de acompañamiento, de conducir al niño. Y de ahí también deriva el término mucho más moderno de pedagogía. Si no me equivoco, el término pedagogía aparece por primera vez con las lecciones de pedagogía de Kant, que son de finales del siglo XVIII y comienzos, finales del siglo XVIII y a lo mejor principios del siglo XIX. Kant murió a principios del siglo XIX. Es de las últimas obras de Kant, que ustedes pueden leer en una excelente traducción de Lorenzo Luzuriaga, que fue un exiliado español en Latinoamérica. Bien, también el término odos, el griego odos, que significa camino, y de donde procede métodos, es decir, es el camino que nos conduce a algo. Es decir, aquí tienen una tercera, por así decir, una tercera familia de acepciones que vinculamos también con la educación y con el aprendizaje, como comentaré más adelante. Por último, tenemos el término dens, o mejor dicho, la raíz indoeuropea dens, que venía a significar algo así como emplear la fuerza mental, de donde deriva el término griego didaskein, que tiene que ver con la enseñanza, y fue la palabra didáctica, fue la palabra elegida por Comenio para encabezar su obra más importante, la Didáctica Magna. Bien, con este panorama, digamos así, etimológico, podemos ya realizar algunas, por así decir, algunas conclusiones, algunos agrupamientos, ¿no? Por una parte, verán ustedes que hay un sentido hay un sentido vinculado
al aprendizaje en el que aprender es tomar algo, aprender algo, captar algo. Este es, por así decir, un término en el que el aprendiz se apropia de alguna cosa. Hay un segundo concepto o una segunda acepción, por así decir, que es la que está vinculada con la raíz leis, en la que el aprendiz, por así decir, sigue un curso, sigue podríamos decir también un currículum, o sea, se desplaza de un lugar a otro, pero siguiendo un camino que está marcado. Y este desplazamiento viene también marcado por estos otros conceptos que he señalado más adelante, ¿no? En términos históricos, por así decir, el concepto original o más primitivo tiene que ver precisamente con una cierta combinación de primero seguir algo. Es decir, ustedes piensen que cuando seguimos un surco, en definitiva somos, por así decir, pasivos, seguimos un rastro. Entonces, en una primera acepción, aunque hay un desplazamiento, una dialéctica, el aprendizaje se concibe como algo más bien pasivo. Seguimos un camino que ya está trazado, seguimos su rastro, por así decir, ¿no? Este concepto más bien pasivo se contrapone con el concepto más bien activo de tomar, de captar, de aprender algo. Y en esta contraposición entre una noción más bien pasiva y otra más bien activa, se van a mover todas las teorías del aprendizaje que se han elaborado. Por citar simplemente algunos ejemplos, ustedes recuerden que la primera gran teoría sobre el aprendizaje pues la tenemos, como he comentado, en las obras de Platón, más significativamente en los libros sexto y séptimo de su Politeia, que se suele traducir como su República, en la que él nos presenta con el símil de la línea, con el símil la metáfora de la caverna, realmente cómo entiende este proceso de ir hacia el saber o, si ustedes quieren, de escapar de las sombras y llegar hasta el saber. Esta dialéctica, por tanto, este desplazamiento por un surco en el que el sujeto pues va recorriendo sucesivas etapas. Fundamentalmente esta es la concepción medieval del aprendizaje en la que el aprendiz tenía que seguir unas vías. Ustedes recuerden, como expliqué en los primeros clips sobre la historia de la educación, como incluso las etapas del aprendizaje universitario venían expresadas en términos como trivium o quadrivium, es decir, las 3 vías o las 4 vías. Bien, esta concepción en la cual el aprendiz, el discente, va siguiendo unas vías, poco a poco irá cambiando en la modernidad y se irá acentuando el elemento activo, el elemento de tomar alguna cosa. Es, como ya dije, la aportación de Comenius o Kominsky, que era su nombre original, en latín Comenius, y otros autores de su época, alrededor del siglo XVII, siglo XVIII, como por ejemplo Radke, Andreae, etc., los que poco a poco van dotando de protagonismo al sujeto que aprende y van estableciendo métodos, esta idea del arte didáctico, del artificio didáctico, para garantizar que el individuo va aprendiendo, va tomando diversas cosas, ¿no? Es muy interesante la obra de Comenio y de sus contemporáneos porque
de alguna manera intentan innovar en las metodologías, por así decir, memorísticas, más bien pasivas, repetitivas, de la pedagogía, o mejor dicho, de la didáctica medieval, y introducen elementos como el juego o la acción, que será una tendencia que irá poco a poco en aumento. Si ya nos colocamos en el siglo XX, ustedes se darán cuenta que el constructivismo lo que ha hecho ha sido, digamos, acentuar este elemento de tomar, de hacer, de construir, por así decir, en la comprensión del aprendizaje. En definitiva, el constructivismo concibe el aprendizaje como un trabajo que como trabajo no es un hacer individual, sino que es un hacer colectivo, ¿vale? Trabajamos con los demás, construimos con los demás, aprendemos con los demás. Bien, muchas gracias por su atención y como siempre les invito a que sigan con los clips del vídeo, que pueden ver en la dirección que tienen en la pantalla, y que si lo desean descarguen las versiones en PDF. Muchas gracias.